séptimo sello. Una, dos, tres. ¡Bomba! Mucha pelona. Ay, no. ¡Bomba! Desde Mérida, Yucatán, aquí llegamos, muñecas. Yo soy Renan Caballero. Y para los que me conocen más, soy la chava. Candela Yeye, la chica que te prende. Y lo sabes. Aquí estoy, aquí le voy a dar y vas a tener que soportar. Bueno, pues, Candela es esta chica, pues ya sabes, todo lo que tenga que ver con fuego. Muy de espectáculo. A mí, ponme en un escenario y vas a ver de lo que soy capaz. Yo no vengo a ser bonita nada más, ¿eh? Aquí me pones ahí y los pies son los que van a hablar por mí. Los brazos también y esta cara es la que vas a tener que ver. La guapa y vas a tener que soportar. Y si tú dices que no, la verdad no me importa porque aquí yo soy guapa y lo que importa es lo que yo pienso. Lo siento. Mamen. Se logró y todo es por ustedes y obviamente por mi trabajo, claramente. Pero antes que nada, pues mi nombre es Fernando Domínguez, tengo 24 años, casi 25 y vengo representando al bellísimo puerto de Veracruz. Y como lo he dicho y nunca me voy a cansar de decirlo, soy la primera jarocha y ni modo, la primera jarocha que viene aquí a la Más Draga a poner en alto Veracruz, Jalapa y Orizaba y a todos los próximos lugares que voy a estar yendo y que voy a estar conociendo el bellísimo drag del puerto de Veracruz, que ya es momento de que lo conozcan. Tulsa, oigan, Tulsa esta vez viene ahora sí a mostrar los colores, las formas que se les avisó en las audiciones. Blanco y negro, si ya vimos, pero ¿qué más da Tulsa? Nada más eso. No, van a ver colores, van a ver formas, de que morena, de que amarilla, de que azul, de que roja, de todos los colores que se puedan imaginar. Eso es Tulsa Valpurgis. Y aquí sí van a ver lo que realmente es muchas cosas. Porque luego cuando no saben qué es su personaje dicen, no, yo hago de todo. No. Aquí sí es hacer de todo. De frente, dando la frente por mi país. México, llegó tu nueva obsesión. Hola nenas, soy Alejandro Martín, tengo 23 años, vengo de Bogotá, Colombia y soy quien le da vida a Moon, la monstrua más guapa que jamás hayas visto. Y a la que no le guste, que se muera. Moon es esta juxtaposición entre lo oscuro, lo mórbido, lo alienígena, pero también con lo bello y lo pulcro. No porque soy monstrua, soy fea, ni uso trapos viejos, eso ya pasó de moda. Yo creo que definiría a Moon perfectamente como la luz de la oscuridad, porque para que haya oscuridad tiene que existir la luz. Y entonces yo sé que muchas veces me catalogan en la draga oscura, sí soy, a mucho honor, pero también está de lado lo bello, la moda y obviamente que soy guapa. Así que
Pónganse listos porque yo estoy lista para dar unos buenos frentazos en esos ombligos para llevarme la corona. Venezuela en la casa. ¡Qué nervio, mis amores! Lo logramos. Aquí estamos en la casa. Acaba de llegar su hermana. Me presento. Mi nombre es Osna Hombreo Franjenger Cardoso Franco. 33 años de edad. Nacionalidad venezolana. Y curso el tercer semestre. No, mentira. Es que sentí que estaba acá en un certamen de belleza. Retomando. Venezolana. Y soy la misma persona que Caos la Silvia. Ya basta de quién le da imagen y presencia. Que le doy vida. Que estoy detrás de... Basta. Soy la misma persona, sin fragmentarse. Caos la Silvia, mi amor, ya la conoces, la viste en las audiciones, bastante vivaracha, le encanta hablar en X2 y sí, esto es un rapeo homosexual lo que estás viendo. ¿Que hablo muy rápido? ¿Que hablo muy acá? Tranquila, en YouTube lo puedes configurar. Si no, continúas a este ritmo. A Caos le encanta presentar una historia en el escenario. Y eso es lo que te vengo a traer en este momento, mi vida. Diferentes historias, diferentes momentos. Sin encasillarme. No me encasilles, no digas, quiero ver esto, quiero ver lo otro. Tú no te preocupes. Déjate sorprender a través de la pantalla, mi amor. Ay, no, eso está muy grande, son muchas. Ay, sí, que se mueran todas Esa ya. está muy alta, ¿eh? Esa está muy alta. Es de brazo largo. Ahí hay dos. A mí no me hacen que haya uno en los hombros o algo. Ya. ¿Qué está pasando? Hola, soy Leila Celina Lanís, tengo 30 años y soy de la Ciudad de México. Y yo le doy vida a Detox Alanis, la cintura de México y los labios más rápidos de esta ciudad. Recuerden, si quieren un poco de veneno, yo se los voy a dar esta temporada. Voy a hacer que todas se quemen, se deshagan y pues ni modo van a sufrir conmigo. Detox es una señora que le encanta pues ser villana, los vestidos largos, zampones, hacer muchas caras, sonreír muy poquito y pues no sé, lastimar a la gente y así. Yo estoy inspirada en divas de la música como Mónica Naranjo, Celine Dion, Lady Gaga. Me encanta mucho el teatro musical. Siento que soy una villana en todos los aspectos. A veces soy la villana buena que no existe, pero quiero creer en mi cabeza que sí existen las villanas buenas y esa sería yo. ¡Qué fuerte! Ya vi quién era la alta. Y yo así. Mami, un poste. Mi abuelito Pati. Hola, ¿cómo estamos, mis hermosuras? Soy yo, su amiga Patricia de la Piña y Nata, pero tú, sí, tú me puedes llamar Pati Piñata. Yo, mira, la edad no importa, pero sí vamos a presumir lo que creo que somos de las más grandes de aquí. Tengo 42 años, aunque no los aparente. Y pues yo vengo de Monterrey, vengo representando a Monterrey, aunque soy de Piedras Negras, Coahuila. Somos de otro lado, pero mira, del norte. Venimos del norte a dejar el norte en alto, como siempre, otra corona para allá arriba, ni modo. Y la que se ataque. Yo, Pati Piñata, soy la reencarnación de Afrodita. Hacemos música para el corazón, para el amor, para el dolor, para todos ustedes, para que lloren conmigo y para que bailemos juntos y demás. Pati nació de esta necesidad de querer compartir nuestras emociones, claro que sí. Pati Piñata también es ingeniera del drag, ni modo, ya se dijo, ahora me lo voy a tener que chutar, aunque hemos visto ya quienes están aquí, la competencia va a estar más que ruda. ¿Qué vamos a esperar de Pati en esta temporada? Pues lo mismo que siempre, mujeres, es muchas cosas, mucho hechizo, mucho cartón, mucha madera, mucho taladro, mucho serrucho. Y espero les guste, la competencia va a estar buena, pero no nos vamos a dejar. Y si algo tiene que pasar, mira, resolvemos, porque eso venimos, eso hacemos. Con 8 años de experiencia, si algo sabemos hacer es resolver. Yo por las nuevas, por las babies, por los que van empezando. ¡Suerte! Hola gays, soy Tomás, tengo 23 años y le doy vida a esta draga asmática, mueble de lujo, santurrona, capibara, hada artesana, llamada Calypso. No dije que era de Chile. ¿O tengo que decir lo que soy de Chile? Soy de Chile con residencia en México. Álvaro Obregón, Coyoacán. Calypso es la conceptualización de mis sueños más locos con los ojos despiertos. Mira, partiendo yo de chico siempre quise ser un chico tatuado. Siempre quise ser muy con allitos, por aquí, por allá. Algo le faltaba a mi vida, le faltaba como un sazón, como un poco de chilito y descubrí el drag. Yo siempre describo a Calypso no como un personaje, es como un sentimiento. Es como cuando te subes a un auto, aceleras hasta el fondo y le cortas los frenos. Así, eso es una emoción, es un vivir, es un sentir y siempre rockera. Calypso es una motoquera rockera porque lo de hoy ya no es ser panocha, es ser chicas rockeras.
La furra me encantó. Hola, mi nombre es Greta Grimm, alias la Wiri Wiri, otra vez, y oficialmente ya no solo soy Patrimonio Cultural de Jalisco, ahora soy Patrimonio Cultural de México y de la más draga. Y Greta Grimm es una criatura de la que te vas a enamorar, que es una criatura cambia formas. Greta Grimm se puede convertir en absolutamente cualquier cosa, lo que sea que te imagines. Si alguna vez alguna draga le dijo que era camaleónica o que se podía convertir en lo que sea, le mintieron, porque le presento a la que de verdad se puede convertir en lo que sea. Gorritos, mi coni. ¡Pasa otra pelona, hija! Hola amistades, yo soy Manuel Cortés, de 23 años, Ciudad de México, y le doy vida a la madre del moño, digo madre demonia, Connie Cortés, la reina sensual, la madre demonia chichona que todos quieren ver en este séptimo sello. ¡Claro que sí! Ustedes saben que esta es su pesadilla más eróstica, su pesadilla más demoníaca, y agárrense porque no solamente doy mamada, también las digo, hija, claro que sí. Connie viene de el terror, viene de los demonios, demonología, pero pues también de ser esta fantasía segura, de esta fantasía cachonda, de esta fantasía peligrosa, de ser una mujer segura, mujer aguerrida, pero siendo un demonio, siendo esta maldad terrorífica. Una sucubo muy cachonda, una sucubo que andas viendo por todas partes y que te va a sensualizar en cualquier momento. Connie viene a divertirse, a vestirme, porque nunca había tenido la necesidad de salir vestida y aquí lo voy a hacer. ¿Listas para las 7? Llegamos, maldita. Hola, mi nombre es Axel Márquez, tengo 21 años y soy de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, pero actualmente, y espero que de ahora en adelante, viviré en la boca de todos ustedes. Y la debida a Axel Edeville, la musa de rojo, la piromaníaca de México, y en este momento me convierto en la dragona de México. Axel Edeville va de ser como una cucaracha con pestañas, con pupilentes, con un pelucón. Agarro como varias referencias. Como que te pongo lo creativo, lo de terror y lo glamuroso. Entonces a todo le voy a poner piedra, a todo le voy a poner lentejuela, amor, porque aquí me encanta brillar hasta las patas. Así es que agárrense, preciosas. Signo de gato, la santa patrona de las recursivas, amor. Van a ver mucho cartón. Y de hecho le traigo un regalito a un cabrón. Y toma, cabrón, que me dejaste con mis cosas ahí. Pero miren, amigas, yo ya vi en la basura varias cajas de cartón y aquí me voy a poner a resolver. Ahorita se me movió todo. Hola, ¿qué tal, chuladitas? Mi nombre es Edmundo Hernández, soy de Tepic, Nayarit, tengo 33 años, orgullosamente representando a mi tierra de coras y huicholes y todas mis culturas. Quiero compartirles a ustedes lo que es Naila Downs. La mujer nació entre cempasúchiles, música mexicana y todas estas vertientes del arte popular aquí en México, pues eso es lo que es Naila. Y justamente también pues Naila viene como muy inspirada en todas esas siluetas tan femeninas que son como María Victoria, la Doña, pero también está esta parte donde Naila nos lleva como a un mundo del arte y la fantasía, y no solamente ofrecerles el drag únicamente pues a la comunidad, sino que ahora sí que lo disfruten como tanto chicos, grandes y de todas las edades. Y yo creo que eso ha sido como algo muy bonito, ¿verdad? ¿Cuántas horas? ¡Me mueras, pelona! ¡Pelona! ¡Venga! Hola, gays, llegué yo. Oigan, reinas, yo les avisé que iba a llegar para quedarme y aquí estoy, oficialmente parte del séptimo sello Feminoso Oficial. Y pues ni modo, si no te gusta, tocó soportar, girar, atacarte y aplaudir. Mi nombre es Omar Quiroz, tengo 25 años, soy de la hermosa y cosmopolita ciudad de Puebla, Puebla York para los extranjeros. Oslo es este personaje versátil, es irreverente, es creativo, es grotesco. Actualmente toma inspiración de personajes de ficción, de personajes de terror. Pero ojo, aquí no se ha terminado la bufona. Yo ya me autonombré como la bufona de la moda. Hay muchas allá afuera que ya se nombran no sé qué de la moda, no sé qué de esto. Pues yo también puedo, porque ya estoy acá y pues me ha costado, reinas. Yo vengo con varias propuestas, entonces pues disfrútenlo, así como yo lo estoy haciendo. Y pues adelante con lo que se viene, reinas. Ya no aguantan los brazos, ya que las destapen. ¡Revélate, maldita! ¡Ah, la hija de su puta madre! ¡Qué rico! Esa
¡Claro! Pues se logró, chicas. Ya estamos acá con 5 llantas ponchadas. Fíjate, ahora que sí, es que soy chofer de tráiler. Mi nombre es Ricura Santana. Soy de Torreón, Coahuila, donde hace un chingo de calor. Tengo 19 años. En el ambiente, será verdad. Usted no pregunte mi edad, eso es lo de menos. Y pues mi personaje va a ser de ser una chica trans, como una draga trans, por así decirlo. Chica guapa, pero también cumbianchera, fiestona, cabaretera. Pues mi inspiración básicamente es de la comedia, del hacer reír, del entretener, de pasarla bien. Los hombres me inspiran bastante también para verme siempre sensualona y cachondona. Aquí vengo a disfrutar, a pasarla bien, a echar dicharachería, cotorreo, jotorreo, a sacarle plática a todas mis hermanas, a encajar la uña también ahí a ver qué lío hacen. Más que nada a tirar fiesta, la neta, pasármela bien, a divertirme, a disfrutar y demás. Así es que pues a darle la fiesta. ¿Dónde están las chiquillas de las audiciones? ¿Quiénes son estos señores? ¿Qué onda, chavas? Yo soy Héctor Vega, ustedes ya me conocen, le doy vida a su buchifresa favorita, Brady Stone. Tengo 21 años y soy del mero norte, de Matamoros, Tamaulipas, la tierra de Rigo Tobar y de Dulce la cantante, que paz descanse mi chiquita, la tenga Dios en su santa gloria, y de Monterrey, Nuevo León, o sea que soy norteña hasta el chingado tope y ni modo. Pues Brady Stone prácticamente se inspira de todo lo que sea la buchonería, las chicas empoderadas, las perras. Entonces pues yo siempre la verdad es que me he rodeado de todas mis amigas que han sido, pues ya saben, las del señorón, las hijas del señorón de mi padrino. Y pues de ahí viene la inspiración de Brady Stone, ser esta chica perrona, esta chica huevuda también. Yo soy una mezcla de Jenny Rivera mezclada con Sharpay Evans, mezclada con Paris Hilton, mezclada con una rubia tonta. Todas las hochis de esta temporada van a querer ser buchonas. Yo voy a venir a imponer el beliqueo, el bellaqueo y el buchifreseo. Emocionada, pues sí, no hay nada más que extasiada, emocionada de todo porque ya comienza esta gran aventura. Veo mucha pelona cabeza de rodilla por aquí. Oye. Mucha pista de patinaje, mucha pista de aterrizaje. Aquí a todas ya se les dio por raparse. Yo dije, qué básicas, de verdad. Que se te ve la cocina y yo no quería que se me vea ni la cocina, ni la cochera, ni la sala, ni ningún mueble. Entonces dije, adiós cabello. Y estoy así, a un pelito de gato, a un pelito de Johnny Carmona de raparme, amigas, porque ya está de moda. Se puso de moda ser pelona después de las audiciones, mucha tendencia por aquí. La de rojo. Madre, ¿esto qué haces aquí? Ay, no. Bueno, ¿quieres salud? ¿Quieres salud? Y eso también es muy importante. ¿La Bryanston? ¿Bryanston o Bryanston? ¡Pónganse Lupe! Ay, vi mucha boquita chueca. Vi una que otra boquita así de... ¿A poco está aquí? Pero pues sí, hermanas, aquí estoy. Estoy seguro que nos va a dar todas las risas de la temporada. Y si no, que se muere, que la saquen rápido, si no nos va a dar el contenido, pues. Yo vi a mi niña Ricura Santana y dije, amiga, no sé. Otra que dije, pero qué bonito que está aquí porque justamente se me va a venir antojando un bonais. Todas se sorprendieron conmigo porque dijeron, ¿esta qué? ¿Quién chingados es? ¿Qué viene a hacer aquí? Y pues la neta, ¿qué vengo a hacer aquí? Ni yo sé, pero pues aquí estoy, a ver qué pasa. Yo siempre he dicho que todas las que eligen, los brunos son bien listos. O sea, ¿ustedes creen que están tontitos? Y la verdad es que no tienen ni un pelo de tontos. O sea, todas las que vi, o sea, tenían como talentos muy específicos. Siento que de eso va La Más Draga. La Más Draga va a demostrar todo tipo de drag, la diversidad que hay en el drag, y creo que me encanta que todas somos muy diferentes. Esta temporada es de la huercada, porque somos puras huercas. Yo las vi a todas y dije, esta temporada es pura huercada. Y mi tía Patti, pero la queremos bastante porque la edad se lleva en el corazón, la juventud se lleva en el corazón. La verdad dijeron, no vas a ser la única pelona. La producción también dijo, no vas a ser la única hechicera. Y se trajeron a un montón de perras que hacen unas cosas increíbles. Yo estoy augurando desde ya, reinas. Yo decreto que esta va a ser una gran temporada porque hay demasiada chica muy loca. ¿Será que ya hay problemas? ¿Será, amigas? A ver si me sigue dando gusto estar con todas, porque unas vienen así como que muy fufurufas. Venimos de temporadas difíciles. Este momento siento que va a ser muy lindo porque todas sabemos ya lo que venimos. Siento que todas tienen un punto de conciencia pues ahí no tan turbio como los de las temporadas pasadas, hablando de las 6. Conmigo se pueden divertir, se la pueden pasar chido, pero problemas aquí no van a encontrar.
¿O sí? Va a estar muy fuerte, la verdad. Habemos muchas villanas, habemos muchas peleoneras y una que otra medio tontita, pero siento que esas tontitas nos van a ir eliminando una por una. A mí no, pero a las demás sí. Yo vi la vibra muy tranquilita, vi mucho amor y paz. Aquí, igual que las audiciones, aquí como todo abracito. Pero ojo con todas, porque cuando empieza la competencia, aquí todo... Putazos van, putazos vienen. Se van a dar putazos. Bueno, ya somos 13, 14 putazos, pero aparte se van a dar entre ellos, ¿verdad? Y vamos a ver quién es la primera en ir cayendo, en ir colapsando. Se viene mucho talento, ¿eh? Hay competencia, está fuerte. Creo que va a ser una temporada inolvidable. No voy a decir que la mejor porque cada uno tiene lo suyo, pero sin duda va a ser memorable. Sí siento que este va a ser una nueva etapa para la más draga en general, y no solamente para nosotros. Entonces, agárrese, si no tiene pelo, agárrese de donde pueda. Pues entramos al nuevo camerino de las bellas creaciones de Beauty Creations. No, yo viví. Que ahora subió de nivel y tenemos nuevo patrocinador, Beauty Creations, la más. Yo entré y dije, bueno, camerino viejo, muerto. Ay, no, so fuerte. Se me hizo tan bonito y estaba bien grandototote. ¡Qué cosa tan más hermosa! ¿Qué es esto? ¿Cómo está todo estéticamente? Yo soy muy visual. Entonces, cuando vi que todo estaba perfectamente cuidado, los colores, que representaba lo que es la más draga. Se siente muy correcto porque esta temporada pintaba para ser la mejor y así está pasando, reinas. Nos tocó estrenar a nosotros. Y no nada más el camerino, ¿eh? Chingos de maquillaje, de dotación de maquillaje para 2 años. Todavía va a durar eso. Ay, no, es una fantasía total. O sea, yo me quedé así de, ¿es en serio que tenemos todo esto? Yo ya gané porque ya no tengo que gastar el maquillaje como por 2 años, yo creo. O sea, la mayoría de esa línea es la que yo utilizo para hacer este rostrazo de chava. ¡Wow! Ahora sí no se nos va a caer el párpado. Por fin tenemos maquillaje de marca. Nunca había tenido maquillaje original de esta marca. Entonces dije, no mames, yo estoy muy contenta de ahora sí tener una base que sí me tape. Siento que era lo que necesitaba la más draga para consagrarse. Besotes a Beauty Creations, la verdad. Qué bella creación la que hicieron. Exquisita. Jota, nos dieron la paleta de Elsa y de Tatiana. ¡Oli, oli, oli! Bienvenidos, esto es a la 7ª temporada de La Más Draga. El oli, oli, oli solo lo escuchaba en mis sueños. Y mira, ahorita ya es real. Entra la Johnny como hada madrina. Hada padrina, digo. Muy bien. Popular. Él va a ser popular. Tu tía Johnny. Yo esa fantasía ya la quería vivir porque para mí Johnny es un gran personaje. Las calvas son sabias. Vamos viendo. ¡Ay, qué felicidad! Oigan, ¿cómo están? Todo bien, todo chido. Apenas, frescas, cotorras. El pedo. Oigan, qué bonito verles. Qué bonito verles. Yo creo que es importante que nos regocijemos por una cosa muy importante y es que lo lograron y están aquí. Se logró. La verdad, creo que es sumamente importante el que más allá del egoísmo que luego se entiende mal, es reconocerse uno mismo, los logros. Y estar en esta 7ª temporada es un logro para ustedes que nadie les puede quitar. Totalmente. Topo. Oigan, esto sigue siendo un proyecto independiente. Estas 7 temporadas han salido con el trabajo, el esfuerzo de nuestros productores y también de las marcas que se suman y que luego no son muchas. Y cuando están aquí, dan esta libertad creativa que la verdad es que Beauty Creations, de veras, gracias por esta bella, bella creación.
Y bueno, pues del otro lado de la pantalla, a todas las personas que se juntan, que se reúnen cada martes a ver nuestro programa, muchísimas gracias. De veras por estar aquí, por acompañarnos, por abrazarnos, por ser parte fundamental de La Más Draga. Y obviamente también un fuerte aplauso a los miembros, productores exclusivos, porque miren, aquí está materializado el apoyo. Porque sin ustedes, pues no podríamos estar todo este tiempo. Y si ustedes quieren que sigamos, pues ahora sí que a seguir apoyando. Muchas gracias. Depositen papelitos. Depositen papelitos. Es sumamente importante, la verdad. Totalmente. A lo que nos truje Chencha. Bueno, seguramente están ansiosos de conocer el primer desafío, el primer reto. Dale. Y en esta ocasión vamos a viajar a un estado de la República Mexicana que muchas personas, incluido yo, consideramos el corazón cultural de México. Vamos a viajar a Oaxaca porque estamos buscando a la más guelaguetza. La más guelaguetza. Todos. Es mi carta más débil, nenas, porque ahí tengo problemitas. Ay, me quiero como morir. ¿Cómo me van a hacer esto? Yo te voy a ser honesto. ¿Cómo me van a poner este reto que yo, mira, no me encanta? ¿Cómo llevo algo tan importante para México como lo es Oaxaca, la guelaguetza, y llevarlo a mi drag, ¿no? Es complicado. Estoy temblando. Estoy temblando, no voy a mentir. Fuera máscaras. Que yo sí, cuando me dijeron Oaxaca, porque yo todavía no tenía terminadas las cosas. Todavía me hacían falta terminar una chingada espaldera que me llegó rota. Pues ya, que pase de una vez, ya que lo feo pase de una vez. Es importante saber que guelaguetza proviene del vocablo en zapoteco ofrenda. Y aquí quiero que empiece la inspiración, porque ustedes van a ofrecer su arte en el escenario. Y actualmente la guelaguetza es la fiesta más importante del calendario cultural de Oaxaca. Entonces, el reto es: van a inspirarse en una de las 8 regiones de Oaxaca. ¿Cuáles son? Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, Mixteca, Cañada, Papaloapan, Istmo y la Costa. Entonces, elijan una de estas 8 regiones y mézclenlo con su arte drag. Es importante que no se pierdan, por favor. Pues, mis amores, avíspense y que gane ¡La Más Draga, pendeja! ¡Estúpida, culera, hija de la chingada malparida! Bueno, oigan, y yo estoy muy feliz, además de verles, además de este camerino increíble de Beauty Creations, pues de recibir a alguien que es fantástica. Alguien que nos va a ir guiando a través de chiquirretos y del desarrollo de muchas cosas que van a suceder en la primera etapa de cada capítulo. Estoy feliz porque está de regreso la ganadora de la segunda temporada de La Más Draga, Alexis 3XL. ¡Madre! Esto es mucho lujo. Padre, ¿me puedo arreglar aquí todos los días? Gracias. ¿Cómo está la vista de guapa? Emocionadas, llorotas, ¿cómo está? Oigan, primeramente, bienvenidas sean. Y Johnny, una vez más, qué orgullo, qué gusto estar contigo, llamarte maestro y hoy compañero. Exacto, eso es lo más bonito. Amiguitas, ustedes saben perfectamente cuál es mi papel en esta competencia. Reírme de ustedes, hacerles la vida imposible y darles las grandes sorpresas. Y esta vez traigo 2. Así que vamos con la primera. Ay, no. Yo nada más veo entrar a Alexis y ya. ¿Para qué la traen? Muy linda, muy bonita, pero pues uno ya sabe que cuando llegues porque va a haber pedo. Porque va a haber pedo en el ejido, porque este pedo se va a poner cabrón. Yo nada más la veía así y dije, a ver qué va a salir de esa boquita tan bonita. Es momento de revelarles quién fue
la más votada de las audiciones. Yo ya había dado por olvidado eso. Yo dije, esto fue una estafa, pero no fue una estafa. Sí tuvo resultados. Yo dije, ay, pues yo no soy. Yo no soy porque yo tuve como 6%. Fraude, fraude, fraude. Eso fue lo que me decía la gente. La gente me escribía y yo, como si yo tuviera la respuesta. La gente estaba vuelta loca. ¿Qué pasó? No se dijo, que no se dijo, que tú, que yo, que entre azul y buenas noches, que vuélveme la cuestión. Por fin, ya, toma. Sepan que la más votada se va a llevar un premiecito, un beneficio por ahí. Se va a llevar un sello de inmunidad que va a poder usar cuando quiera, a excepción de la semifinal. Así que el momento ha llegado y la más votada de las audiciones es... Qué gatada, la verdad. Por favor, que sea la más votada. Yo que llevaba como el 11% de todas, que ni en el mundo me hacía. ¡Ricura! Y yo... ¡Tulsa! Ya, ay, todas sabíamos que era Tulsa, o sea, era muy obvio. Yo dije, mejor ménteme la madre. Mejor ménteme la madre porque ya le empezaron a dar beneficios a la Tulsa. Ay, la verdad yo me ataqué. Yo creo que hubiera ganado si no hubiera estado Diablo. Porque los votos de Diablo y los míos se dividieron. Si no, yo le gano a Tulsa. Estoy seguro. Yo estaba ya. No confiada. Porque yo sé que aquí no se puede confiar de nada. Ni de nadie. Qué bello. La verdad es que sentí muy bonito. Y esto pues es para ustedes, la verdad. Esa inmunidad me va a llevar a la final de la Más Draga 7. Y si no, mire, acuérdese. Pósalo, presúmelo, guárdalo y cuídalo con tu vida porque no sabemos cuándo lo vayas a necesitar usar. O quién se lo vaya a robar. Segunda sorpresa. Es momento de comenzar con los dramas. Así que tenemos el primer mega reto de la temporada. Y el primer mega reto es la gran batalla de doblaje. Sorpresa, bebé. Madres. Sí me agarró totalmente en curva. Yo no estaba preparada para hacer un doblaje tan pronto. Uy, ya me voy en este capítulo, preciosísimas. Ay, yo vi como todos los muebles de la temporada sufrimos. Yo creo que culo me faltó para aventar mierda para todos lados porque me cagué en ese rato. O sea, una cosa terrible. Bueno, ya la libré. A la otra. Yo veo que llegan así, los venenitos, así con una chingada tabla. Dije, ¿ahora qué? Es momento de ver qué canción le va a tocar interpretar a cada quien. Así que vamos en orden alfabético. Ay, amiga, no. Empezamos con Axel David. Ay, amiga, no. Pues ¿para qué te pones ahí? ¿Para qué la audicionas si no quieres? A ver, te tocó Paisa. Suena la música ranchera. Veamos qué canción le tocó a Brighty. Tenemos la primer pareja del mega reto. Vamos con Calypso. Te tocó Loca. Seguimos con Caos. Espectaculera. Candela. Tenemos la segunda pareja. Yo dije, producción, ¿ya quieren que yo me vaya? Me quería como se me bajó la tensión, se me bajó el azúcar, se me bajaron las pantaletas, se me bajó todo. De aquí soy, nenas. De aquí soy. Agárrate, Caos, porque voy con todo. Vamos con Detox Alanis. Greta Grimm. Cabrona. Connie Cortés. Chingamela, aviéntamela. ¡Ah! ¡A huevo, sí! Moon va a interpretar. Cabrona. Tenemos otra pareja. Otra pareja. Eso fue muy turbio. Los productores quieren pelea de favoritas. Pelea de favoritas, se siente correcto. Vamos a ver quién se da en la madre. Vamos con Naila Downs. Oye, amiguita. Loca. Ya tenemos otra pareja armada también. Con Naila, que más encima es mi compañera de cuarto. La verdad, a mí se me fue la sangre hasta las patas. Y yo dije, no, ya. Vamos con Oslo. Ay, Pati Piñata. Ay, no veo. Uy, ¿quién?
Me toca con una perra que hace doblajes increíbles. Bueno, yo... Rota por dentro, pero divina por fuera. ¡Ay, ricura! Pásenme unos pomos para pistear, para echar desvergue. Y cuando me dijeron que era con Connie, dije, pues más chido. Con mi hermano, mi carnal, hacemos ahí la fiesta. Pues a Ricura también la conozco, la topo. Es una buena amiga y dije, pues cámara, no hay que competir así de que cámara, chinga tu madre, no hay que pelearnos rudo. Pues hay que disfrutarlo, disfrútale, bailale, gózale, bríncale, chingale. Y ahora sí, Tulsa, a ti te tocó. Catriona no me puede dejar en paz un rato. O sea, desde las audiciones y luego hasta acá. Yo siento que ya no estoy tan tronca. Ando muy segura de mi drag. Yo estaba esperando que me tocara una así de que manquita, así de que no bailara tanto y así. Y que me toca, chiquitas. Entonces dije, la voy a tener que devorar, arrastrar. Recuerden que estamos en La Más Draga y aquí las gatadas nos encantan, nos fascinan y cada vez van a ser más. Así que yo que ustedes le echaría bastantes ganas. Van a tener 1 hora para prepararse para su mega reto y su tiempo comienza ya. ¡Ahora! Si nosotros nos dicen cáguense, nos cagamos. Así que aquí se va a hacer lo que nos pidan. Es una oportunidad donde todo puede salir muy bien, donde todo puede salir muy mal o de Oquis. Y dije, bueno, pues vamos a divertirnos, vamos a hacer lo que hago en mi chamba, ¿no? Aparte de ponerme peda. Empezamos fuerte. Yo dije, ¿cómo va a ser esta dinámica? La que gana, gana, la que pierde, pierde. Y que gana, y la que gana. Y yo dije, ¿qué va a pasar? Comenzar con esta, la gran batalla de doblajes. Así que vamos con nuestras primeras 2 contrincantes y ahora sí, es hora del duelo. Como yo soy una menina, trepándole a 4 patos coleteando, miau, miau, miau. Felinosa, súper elevada, fabulosa, pura garra cara. Este culote anda fierote, quiere mambarramba, peligrosa, pues iluminada. Felinosa, miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Muy bien, aquí las gatadas continúan. Así que es momento de que yo les explique cuál va a ser la dinámica de calificación. Presten muchísima atención. A cada pepinosa sentada se les va a otorgar una paleta que de un lado tiene un lado rojo que dice la más y de otro lado es negro y dice la menos. Así que ustedes objetivamente van a elegir quién es para ustedes la ganadora. Si gano o no gano el doblaje depende de otras feas.
¿Y estas qué? Estas piojas me van a calificar a mí, que me califique alguien diferente, alguien que sí sepa lo que está haciendo. Ay, yo siento que la votación entre compañeras siempre es un argüende. También hay que ser estrategas. Entonces yo dije, a unas me conviene que les vaya mal y a otras me conviene que les vaya bien. Pues es que unas son tus amigas y las otras no, pero luego si tu amiga la caga... Ay, amiga. ¿Estamos listas? Listas. ¿Ya tomaron su decisión, muchachas? Sí. Repechaje. No, no hay repechaje, estúpidas. Difícil. Continuemos. Quiero ver su voto para Oslo. ¿Tres votos? 3 votos para mí, 3 de como 20 travestis que hay en el elenco. Yo sí me ataqué y además yo tengo memoria fotográfica, ¿eh? Yo perdono, pero no olvido. Quiero ver su voto para Tulsa. La respuesta es muy evidente, amiguita. Y esto no fue un empate. La ganadora de esta batalla de doblaje es Tulsa. Que bueno, vamos empezando bien. Está siendo un buen capítulo, la verdad. Ya veré en pantalla si es real que Tulsa me arrastró. Vamos viendo, lo vamos checando. ¡Dámelo todo, perra! ¡Con todo, chula! ¡Pártale, coño! ¡Explótale el diente! Que soy la más. ¡Eso! ¡Dale, Naila! Me invitan mucho sin invitar. Voy deslumbrando conmigo el flash. Na, 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 lanzada. Para mí tu envidia es nada. No eres tendencia, complícate. Yo soy la máxima, préndele. Soy la perra. Mucha mala fama. Para mí tu envidia es nada. ¡Dale por aquí, ya ¡Estás loca! ¡Qué atrevimiento! Que no se sepan. Mucha mala fama. No, hombre. Ni modo. Es momento de votar. Amiguitas, quiero ver su voto para Naila. 8. Quiero ver su voto para Calypso. Tenemos una ganadora. Y la ganadora de esta batalla es Naila Down. Ella así como, ¡no! Gana el doblaje. Pues soy la más tronca. Soy la más tronca de mis hermanas de allá de Nayarit, de Tepic, Nayarit. ¿Y qué perdí? Bueno, en verdad me lo esperaba. Si yo ya venía a esto. O sea, si me afecta, no sé. No sé cuál es la consecuencia con haber perdido. Claramente no es algo bueno si uno no gana por perder. Tiro y al
barbaridad, mujeres! Pero bueno, es momento de votar. Quiero ver su votación para Ricura. 8. Quiero ver su voto para Connie. Ha ganado Ricura Santana. No lo esperaba, la verdad. Bueno, no, sí, la neta sí. Pues lo disfruté, yo siento que andaba dando vueltas como trompo en todo. Y me sabía la canción, porque sí me la aprendí, me supe la canción. Soy una artista que se prepara como artista. ¡Ay, qué! Muy padre, la verdad. Muchas gracias a usted que votó allá en casita. Recuerdo los 01900 Ricura. No me quieres buscar. Andamos coqueta, buena, rica, súper sensual. Súper sensual. Vine a ganar porque tú eres sensual. Así soy, un lujo todo sweet. Bitch, ya te vi, celosa a morir. Envidiosa, te gusta ser mi copia. Mal vibrosa, respeta mi popola. Tengo un shushu que me montará en el mes. Shit, que loba que soy. Hasta yo me miro y me erizo. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Cómprame todo y te quiero más. Alábame, ruégame, mímame. Cómprame todo y desquítate. Mírame, con mi puti abracadabra. Chécate mi estilo, cuchi, cuchi, tenga más. Dame un Gucci muy sexy y un Prada, ga, ga, ga. Soy espectacular, lera, lero, lero, la. Soy espectaculera, espectacular. Soy espectaculera, entrando en puntas al centro me encierro. Ojos volteados me uno a tu juego. Puticadabra. Puticadabra. ¡Eso! ¿Viste? Lo dieron todo y más por amor. Es momento de votar. Quiero ver su voto para Caos. Ay, amor, perdona. Mitad y mitad. No se puede, estúpida. Perdona, amor. Su voto para Candela. Y la ganadora de esta batalla es Candela Yeye. ¿Y qué pasó? Lo que sabíamos que iba a pasar. Me arrastraron. Y ya. A veces toca ganar, a veces toca perder. O a veces ninguna. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Le pedí al DJ un ritmito para olvidarme de ti. Qué tonta que fui, cómo te creí. Salgo con mis mamis bien coquetas por ahí. Suena el ritmito y le hago así. Me muevo y le hago así. Así, así suena el ritmito y le hago así. Así, así, bien coqueta le hago así. Ritmito, como me meneo, neo, neo, como me meneo, neo, neo. Este ritmo está bien, este ritmo está bien. Como me meneo, neo, neo, como me meneo, neo, neo. Este ritmo está bien, este ritmo está bien. Ritmito. Uno de mis cánticos favoritos de la más draga. Tiri, 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 tiri. ¡Ey! Ahora sí, quiero ver su voto para Pati Piñata. 1, 2, 3. Ay. Quiero ver su voto para Detox Alanis. La ganadora de esta batalla de doblaje es Detox
Alanis. Les estoy diciendo, me tocó con una tronca. Ay, va a empezar esta fiestecita. Suena la música ranchera. Póngase botas y sombrera. Estamos cruzando fronteras, levantando la bandera. Y raza la meadera. Estamos cruzando fronteras, levantando la bandera. Pura gente chingona, no chingadera. Tira un pasito, saga, güey. Tira un pasito, saga, güey. Paso a pasito, paso a pasito, paso a pasito, saga, güey. Tira un pasito, saga, güey. Tira un pasito, saga, güey. Paso a pasito, paso a pasito, paso a pasito, saga, güey. Que no todos se queden que sean orgullosos de ser mexicanos. Ayuda, rápidamente dice. Ser mexicana, chingón. Ser mexicano, chingón. Ser mexicana, chingón. Ser mexicano, chingón. Ser mexicana, chingón. Ser mexicano, chingón. Ser Una vez más, directamente desde el barrio de la más draga, de la clica de solo las más, para mis paisas alrededor del mundo, levantando bandera, que suene el tacón. Acabamos de presenciar hectáreas y hectáreas de campo. Ahora sí, quiero ver su voto para Axel. Quiero ver su voto para Brady. La ganadora de esta batalla de doblajes es Brady. Ay, no me veía horrenda, pero bueno, pues ya, jotas, aprovechen porque cuando ya me pula y me vea bien perra, ya no van a poder hacerme memes ni estarse burlando de mí, así que aprovechen ahorita para hacer los memes que quieran, culeras. Amiga, perdí como siempre en la vida. Pinche Brady, la perra me ganó, pero está bien, mi niña. Creo que me lo gané como quiera. No fue el gran doblaje que digas tú, pero pues mínimo le ganó al Coco, no. Entro segura, estoy en mi zona. Soy chambeadora, no voy de mamona. Mirada de impacto, pose y flexiona. Modo Canelo, los dejo en la lona. Puro padela, nunca agachona. Menos me paro, diga la Madonna. Bailo cualquier ritmo, igual que la chona. Cuidado, soy una cabrona. Ser cabrona, pero qué gusto me dio. No creo que te encuentres algo más cabrón que yo. Qué cabrona es la vida que te dio y te quitó mi amor. Vieja cabrona, guerrera amazona, me tiran y dicen que es broma. Contesto bonita y me dicen hocicona. Ninguna les embona, siempre primera, nunca segundona. Bailo coqueta, fue la rabona. Estos bandidos se me amontonan. Ya quisieran esta culona. Soy una cabrona. Es momento. Quiero ver su voto para Moon. Quiero ver su voto para Greta. La ganadora de esta batalla de doblaje es Greta Green. No sé. Pues yo vi varias cara chueca cuando yo voté. Yo fui muy objetiva y pues fui la menos.
Chulita, este es un juego, aquí es venir a destrozarnos. Me está faltando objetividad. Porque después siempre lanzamos la de los jueces no son objetivos con mi pasarela. Tú tampoco fuiste objetiva. Sí sentí que a veces como que no fueron tan justas y eso es lo complicado como de darnos el poder. Se atacaron, otras pues lo tomaron chido, otras dijeron, no, pues esta culera votó por mí por la menos, pues yo también voto por ella. Yo sí la apliqué, la verdad. No es cierto. Yo sí fui justa. ¿Sabes qué no? Hemos finalizado con las batallas de doblaje y quiero que sepan que en esta temporada nos vamos a tomar los doblajes muy en serio. Y también deben saber que el premio o la consecuencia de lo que acaban de hacer no lo van a descubrir hasta más adelante. Pero tengan miedo, la verdad. Yo temí. Yo ahí chupé culo. Yo quería llorar, la verdad. Espero que no sea tan importante este doblaje, que no dependa si tengo que hacer doblaje final después de pasarela, porque ahí no sé si vamos a llegar a la otra semana. ¿Cómo vieron los putazos en los doblajes? Putazos bien, los doblajes chidos. La neta, yo no... Los 13, 14 putazos, sí. Los que estaban sentados. Yo ahorita, cuando se estaba haciendo la selección de canciones, yo decía, que no me toque Candela porque me va a hacer mierda. De mí no van a estar hablando. De mí no van a estar hablando. Porque de verdad que cuenta como maltrato. De verdad. Ese fue un verdadero acto de homofobia. De verdad. Mira, amiga, yo te quería besar y tú no me quisiste besar. Amigas, que de repente ya estamos maquillándonos bien padre, nosotras en santa armonía, y ya que sueltan el primer golpe. Pero Detox está muy callada. ¿Por qué, Detox? Ay, porque me sentí guapa. Yo quiero decir algo. Ay, no. La primera mordida. ¡Empezaron los problemas! Suéltalo. ¡Que empiece el desmadre! ¡Que empiece el argüente! Déjame siento. Cuando madre se para es porque algo malo viene. Sí. Y aquí traigo un poco de venenito. Que quiero tirar. Okay. Mira, chulitas, yo les voy a decir que cuando vean este frasquito de veneno es porque algo bueno va a pasar. A ver, pues ya, Lupe. Yo quiero saber si aquí a Axel se le paga extra porque Brady trae maquillista personal. Yo quiero saber. Que tenemos maquillista contra... ¿Qué? Eso es tener mucho presupuesto. No, cállate. Otra Jota que estaba hasta allá, hasta la esquina. Yo lo quiero saber porque creo que todos estamos en chinga y Brady está así de que... Maquíllame. Tú le estás haciendo la gatada. Maquillando. Mira. Tú eres la que le está haciendo la gatada. Axel está enfrente de mí. Axel me dice, ¿cómo vas? Le digo, ¿cómo me ves? Y me dice, ¿me dejas hacerte un arreglito? Adelante, hermano. Es totalmente bienvenido. Es como un vaso de agua. Un arreglito no se le niega a nadie. No, eso, por favor. A ver, creo que podemos acláralo. apoyarnos y es una persona que está en crecimiento y creo que en vez de estar así, deberíamos de apoyarla. Bueno, es lo que yo opino. Me veo muy reflejado en ella, me veo muy reflejado cuando empecé. Me vino y me difuminó solamente el colorete del cachetito, pero no me vino y me hizo todo, nena. ¿Qué perra Así te como ven que tú deseos? estás maquillando. Yo nunca dije que te hicieran todo. Yo dije Dijiste, que traes tengo mi maquillista personal. Pues sí lo traes. Tráiganmelo para que me maquille porque me hace falta. No hay que sacar de contexto las cosas ni hay que confundir a la gente. Simplemente una ayudita de amiga cuando ustedes Van a estar ocupen bien, una yo barrita de estoy loco. silicón, unas tijeras. Lo hizo ver como que Axel me había hecho todo el maquillaje y pues eso obviamente la gente lo va a ver y va a decir, ay, pues ¿qué está haciendo esta puta si ni siquiera se sabe maquillar? Cuando no es así. Yo estaba cerca de Brady y sí, la ayudaron a maquillarse. Tiene otros talentos, mi niña. Es muy talentosa en otras cosas. En el maquillaje no. Obviamente yo no tengo la misma experiencia que ustedes y no quiero que ustedes me vean como, güey, no vale verga o como que no merece estar aquí.
Y yo estoy tratando de hacer mi esfuerzo, pero yo siempre le he dicho, güey, el maquillaje es algo que no... O sea, yo quisiera adelantar el tiempo para maquillarme así de perra como todas ustedes, pero pues lamentablemente no puedo, hermosa. O sea, eso va a ir puliéndose con el tiempo. Me tocó estar aquí y pues ni modo, tocó sopo. Y ya está. Cállate el hocico, le dije. Cuando evolucione, esa niña va a ser... O sea, si ahorita es una piedra hermosa, cuando evolucione, lo va a ser el triple. No, sí está bien. Todos nos vamos a apoyar. Bueno, Sí, amiga. algunas, porque ya hay grupos. Para empezar, ya hay grupos. Unas nos vamos a apoyar y otras nos vamos a apoyar. ¿Cuál? Pues allá hay un grupito. La chica súper Allá hay un poderosa. grupito. Allá. Acá pues todos tú eres estamos mojojojo. conectados contra todos. Tú eres mojojojo. No, tú eres mojojojo. Grinch. Ella sí, la chica superpoderosa. Tú eres mojojojo. Existe un grupito por ahí de chicas superpoderosas donde siento que se están votando entre ellas, ¿no? A favor. Que bueno, veamos cómo cada quien va jugando su juego. Según en mi cabeza, como que yo me llevo con todo el mundo. Yo estoy en este grupo y estoy con este grupo y me llevo con todo el mundo, según yo. Amiga, yo quiero sacar un tema. Sácalo. Yo antes de venir aquí vi un video. Amiga, hay que aclarar eso frente a cámara. Yo estaba en mi casita, amigas, y de repente me empiezan a etiquetar. Y que veo que Greta Green despotricó de mí. No, hombre. Una serpiente que está aquí, amiguita. No, sí soy yo. Sí, que la había tratado muy mal en las audiciones, que había sido una culera y que una chica pesada. Qué bueno que tocas ese tema. Es que es en serio, yo siento que a veces como la presión social por estar como figuras públicas, de estar generando a huevo contenido y así, es muy fuerte para nosotras y pues a veces decimos como una sarta de cosas y yo creo que en aquel video me expresé muy mal, o sea, creo que no usé las palabras adecuadas porque en ningún momento jamás fuiste grosera, a lo mejor indiferente porque no nos conocíamos. No me interesa tener un contacto con ella. Pero en ningún momento fui culera. Les digo, sí soy culera de vez en cuando, pero en este momento no lo fui. Me cayó muchísimo Odio. Muchísimo odio. Creo- La verdad es que a mí me afectó Sí. por el hecho de que yo estaba terminando mis cosas y colapsé porque dije, es mi amiga. O sea, ¿por qué mi amiga está despotricando? Hablamos tú y yo, Sí. pero el odio seguía Tienes cayendo, razón, ¿sabes? tienes razón. Yo subí una publicación, pero eso no es suficiente. Y de verdad entendí el nivel de fuerza y lo que significan nuestras palabras. A ver si muy pinches amigas, ¿en qué mes nació? ¡Ella! El 30 de febrero. A ver si es cierto que se quieren mucho. Qué bueno que mencionas el ser una culera o no. Y depende con quién si fuiste o no, porque conmigo lo fuiste. ¿Contigo? Sí. Y conmigo también. Ok. Y demasiado. Ok. Espérense, una Ok. por una, culeras. Amigas, hay algo que yo no puedo disimular en la vida y es esta jeta. Y da la casualidad que Oslo quiere cámara. Yo no quiero hacer contenido con esto. ¿Por qué? Porque a mí me dolió, porque yo era fan de tu trabajo. Lo dijiste después de que ya me habías arrastrado en el chat y se lo habías enseñado a alguien donde tomabas capturas solamente de donde yo decía esas cosas y no de donde estabas alborotando todo y a mí se me hizo súper pésimo, súper de mala amiga porque yo no sé con qué fin tomaste esas capturas de pantalla para mostrárselas a alguien con tal de embarrarme a mí. Y eso a mí se me hace muy de Bueno, ¿me puedes decir a quién se las mandé? Sí, vamos a decir, hay que decir las cosas como son. A Candela. A Candela, ok. ¿Qué te dije a ti? Pues nada, me mandaste las capturas de ella. La verdad es que mis hermanas son bien atacadas. Son bien atacadas todas. Tenemos que quitar máscaras, porque hay muchas máscaras en esta temporada. O sea, creo que en este mundo tenemos un ego altísimo y creemos que nuestros problemas son más grandes que los problemas de las demás. Yo entiendo el problema de Oslo, entiendo el problema de Axel, porque Axel se atacó que porque yo no le hablaba desde Colombia. Yo tenía que organizar todo, tenía que dejar mi país, mi familia, todo para cumplir este sueño. Y yo te lo dije y te lo dije a ti. Yo no estoy para estas infantiles, o sea, yo voy a cumplir mi sueño y se los dije a cada una. No me puse de chismosa, ni a hablar con Pepita, ni con nadie. Luego me empiezo, o sea, estos 3 meses, Axel está obsesionada conmigo. Comentarios por aquí, comentarios por allá, salpicando a todo el mundo y me parece demasiado rastrero
Porque la conversación que yo vi con Oslo, o no me vas a dejar mentir, donde decías, vamos a llegar el primer día a dejar mal a Moon. Vamos a que la gente de México se dé cuenta quién es Moon. ¿Sabes quién soy yo? La persona que te dice las cosas en la cara. No la persona rastrera por mensajes, llamadas, que arrastraste a ella y a muchas más. Y lo sabes. ¡Qué lío tan padre! Yo sí me quedé muy fría, muy colapsada. Yo estaba... Espérate. Patty, Naila y yo, juntas éramos como las vecinas que están asomadas y salen a barrer para ver cuál es el chisme de enfrente y golpean el árbol para que caigan más hojas, para seguir barriendo, para seguir en el chisme. Yo no te dije. Yo ya estaba bien con Moon y yo no sé por qué volviste a alborotar todo eso, por qué me sacaste las capturas de pantalla. Yo no sé con qué fin lo hiciste y la verdad es que está súper mal eso. O sea, se lo conté a Candela porque me estaba dando ansiedad de pero este ¿por tema. qué yo? O sea, pero o sea, es que no entiendo cuál es tu punto. O sea, ¿por qué tenías que embarrarme a mí también con eso si yo ya estaba bien? Es que ustedes no estaban bien, amor. Pero es que eso no lo vas a decidir tú, o sea, eso lo deciden ellas. 3 cosas se tienen seguras en esta vida, o 3 cosas tengo seguras yo. La muerte, que vamos a pagar impuestos y que a Axel la iban a agarrar de la greña. Eso se veía venir. Amigas, se me treparon todas las pinches gatas en el lomo y no me soltaban. Porque entonces parece que vas de chismosa. Espera, Moon mandó una captura donde tú le habías dicho y que yo le puse, a veces es así, se le bota la canica a mi niña, la quiero mucho. Brian está y varias, ahí está la conversación y cuando salga este capítulo yo lo subo porque yo no tengo nada que esconder. La verdad es que tuvimos una llamada, Oslo y yo, donde despotricó de Moon y después ya haciéndome quedar ahora como la culera a mí, dije, mi amor, No, mamita, así no. Y da la casualidad que les tocó en el cuarto juntas y le dije, nada más falta que les toquen en el cuarto juntas, se arreglen y yo quedé como la culera. Nosotras hicimos varias llamadas y tú en una de ellas me dijiste que ellas se expresaron muy mal de mí en ese chat. Mi amor, chingado, ¿por qué no traemos el teléfono ahorita para estar viendo a ver quién le enseñó a quién y quién le dijo cuál a qué? O sea, yo quería entender el drama y se aventaban para acá y se aventaban para allá y gritaba otra poetisa y decía, ¡se están peleando! Un chisme viejo, el chingado chisme. Realmente no me quiero. No, y aparte porque yo decía, no, yo ya acaparé mucha cámara. Ya tuve yo mi momento de drama. ¿Cómo crees que yo me voy a venir a meter? Van a decir, esta puta nomás quiere estar con la chingada cámara puesta. No, ¿quieres hacer contenido? Está padre, hazlo. Ahí yo tengo las pruebas y yo las voy a subir cuando salgan. ¿Por qué? Porque no tengo nada. Neta, este proyecto, ustedes lo han visto, que yo he tratado de ser amiga con cada una de ustedes, aunque no me lleve. ¿Por qué? Porque de esto se trata. Nos va a tocar trabajar muchísimo tiempo juntas. Y qué huevo estar con la jetota. Incluso me acerqué con Moon en el primer día y le dije, ¿sabes qué? Vamos a ser compañeras. A lo mejor no amigas, pero hay que llevarnos bien. Pero nena, o sea, eso es, o sea, en serio, a mí me enerva porque tú estás jugando a ser falsa. O sea, nena, 2 días antes de venir aquí, todo el mundo me habla de que tú hablas de mí, de que estás diciendo que yo le digo a los diseñadores que trabajen mal para ti. O sea, ¿en qué cabeza de 5 sentidos crees que alguien va a creer eso? ¿Quién? Todo lo que dije es verdad, hay pruebas, hay videos, hay audios, entonces yo dije, no tengo nada que temer, yo digo lo que tengo que decir, te lo digo en tu cara, nena, y ya. No sé qué juego esté jugando ella, pero yo voy a jugar el mío de disfrutar esta experiencia. Está bien, o sea, háganlo. Tengan su momento de cámara, felicidades, pero no voy a obtener eso. No, a mí no me van a quebrar, yo vengo aquí a hacer lo que yo soñé hacer. Sí, pero acuérdate que todas tenemos el mismo sueño, no que tu sueño sea más grande que el de nosotras. Nadie está diciendo que mi sueño es más grande que el tuyo. Pareciera. Pues bueno, mucha información. ¿Quién se quiere preñar a quién? 15,000 horas de pura pelea. Al final yo ni entendí ni verga, no supe quién se peleó con quién. Yo no sabía qué juego jugar porque no estaba preparada. Sabía que en algún momento iban a utilizar esta carta, pero no tan rápido. O sea, siento que de primer capítulo empezamos fuertecitas, preciosas. Y pues la verdad yo me estoy dando cuenta que aquí hay equipos preciosas. Ya se están haciendo los banditos. Y ese bandito no me gusta tanto. Entonces pues me va a tocar ponerme con otras perras para poder aventar el venenito y destruir ese bandito. Siendo sincero, a mí me gustaría que esta temporada fuera un poquito más diferente de lo que fue la temporada pasada, que era de que drama y pelea y tú cállate y tú bullying y ta. Pero vamos a checar cómo es que todo esto va avanzando. O sea, porque de que va a haber lío, eso sí.
Aquí el mundo de las travelas, así es. El mundo de las travelas es de los líos y aquí es también de las atacadas. Todas somos atacadas. Yo soy una chica introvertida en un mundo de extrovertidas y de zorras y espero que estos putazos que se dieron entre ellas cuenten como servicio comunitario para mí. Fueron los días necesarios para la creación del universo. 7 son los chakras a través de los cuales fluye nuestra energía. 7 son los pecados capitales y los colores del arco iris. El 7 es un número mágico, perfecto, y esta noche también lo es. Buenas noches, perrísimos. Soy Karime Pinter y esto es La Más Draga, el 7º sello. Espero que todos, todas y todes estén listos para acompañarme en esta aventura llena de magia, plumas y colores. Estoy feliz de entregarme en cuerpo y alma a ustedes. Y aunque soy jotera desde los huevos de mi padre, estoy lista para aprender mucho más de este arte. Pero bueno, hoy estamos de manteles largos, así que quiero comenzar dándoles las gracias a usted, perrísima, allá en casita, a ese increíble público que nos ha acompañado todos estos años y, obvio, a nuestros honorables miembros exclusivos del canal por ayudarnos a poder continuar con este sueño del que no queremos despertar. Sin ustedes, este proyecto no sería posible. Son los más. Quiero darle una calurosa bienvenida a Beauty Creations por sumarse a esta gran familia. Además, llegaron a reconstruir el camerino de nuestras feminosas, que está creado para dejar sello. Hoy estamos en búsqueda de la Más Draga 360. Esa que con su presencia, gallardía y simpatía nos conquistará a todes. La ganadora será la feminosa que más nos selle con su talento y se llevará la fabulosa y nada módica cantidad de 700,000 pesos en efectivo. Cortesía de la Manuela Mezcal, que no solo está dando el premio mayor, sino también nos echó una mano para ponernos el salseo. Además, Beauty Creation le dará un gesto de 150,000 pesos en productos y será la embajadora de la marca por 1 año. Y por si fuera poco, durante esos meses, la ganadora tendrá todo el internet que ella quiera, completamente gratis, cortesía de Total Play, el internet más premiado de México, con hasta 1200 megas de velocidad para que sea la más conectada. Y por supuesto, el título y la corona de la Más Draga. Antes de que empiece la tertulia, quiero saludar a mis vecinas de Trajinera, a las eminencias que conforman el panel de jueces de este 7º sello. Todes perres de 8 chichis. Quiero empezar dándole la bienvenida a la nueva adquisición de esta temporada. Ella es perfecta para encontrar a la Más 360, porque es una mocatriz en toda la extensión de la palabra. Actriz, cantante y hasta la voz en español de mi princesa favorita. Después de hacer historia en teatro musical, está lista para hacer historia en La Más Draga. Natalia Sosa, bienvenida. ¡Bravo! Gracias, mi vida, por esta presentación. Hoy no traigo ni mandil, ni escoba, ni hada madrina, pero sí muchos años de experiencia en el escenario y muy buen ojo para descubrir el talento en cuanto pone el primer tacón en el escenario. ¡Wow! Te ves fabulosa. Y a subirnos a esta gran trajinera. ¡Venga! Ella es como el mezcal en las fiestas.
nunca puede faltar. Y es que la más draga no es lo mismo sin el ojo crítico, la experiencia y el buen gusto que siempre le pone este panel. Maquillista, cantante, diseñadora, estilista, todo lo que ella hace nos deja con el ojo cubo. Démosle la bienvenida a nuestra mexicana más chingona, Yari Mejía. ¡Apláudanme! ¡Que aplaudí! Ay, pues yo estoy realmente muy feliz, muy emocionada de ver que Diosito nos ama tanto la más draga, que nuevamente estamos aquí. Estoy muy orgullosa de eso y además de que se sumen con su buena energía y su buena vibra, ustedes dos, de verdad estoy muy agradecida. Yay. Bienvenida. Ay, muchas gracias, qué emoción y te ves radiante. Gracias, todo bien, todo chido. Y claro que no podía faltar en esta aventura el profesionalismo, el talento y la sabiduría que nos comparte la madre de todas las pececitas. Ella sabe hacer espectáculos a la altura y no le va a temblar la mano para exigirle lo mismo a nuestras feminosas. Obvio, ya saben que estoy hablando de la tía Truco, la gran Letal. Mi amor, hoy soy Letal Presley. Mi amor, qué maravilla es poder tenerte frente a frente y estar rodeado de tantas mujeres hermosas, chingonas, poderosas y letales. Bienvenida a La Más Draga, disfrútalo muchísimo, gózalo, que esta es tu nueva familia. Mi amor, qué honor, qué familia de abolengo. Claro, mi amor, por supuesto. Y en esta temporada tenemos una madrina de alto pedorraje, íntima de Thalía, de Madonna, y me enorgullece decir que también es mi amiga personal. Es una de las estrellas más queridas de todo México y se ganó nuestros corazones por no tener filtros. Su nombre es sinónimo de billete, de poder. Dicen que si te toca tienes 3 años de chamba asegurada. Oiga, de verdad, qué bonita presentación. Oye. Me quedo bien apendejada, pero estoy un poquito nerviosa, les voy a ser muy sincera, porque ya van muchas temporadas que pasan aquí al lado de Letal, de Yari, de todas, de verdad, bueno, mi hermosa que apenas inició en esta, qué chingón, pero ustedes ya son bien expertas y la verdad, la Letal le tengo un poquito de miedo porque es bien perra. Ay, sí, esa come tacos de vidrio. Pero estoy muy, de verdad, muy emocionada y muy agradecida que me hayan invitado aquí como madrina, pues el primer capítulo y pues bueno, vamos a darlo todo. Y Karime, te ves hermosa y sabes que te amo, mamacita. Ay, mamacita, yo te amo más, es de agasajo tenerte aquí. Yo también estoy nerviosa porque ¡qué honor! Bueno, ya saben lo que dicen. Más vale chacal sabroso que fresa baboso. Y hoy tenemos una tercia de papacitos que nos estarán acompañando todas las noches. Veneno, tóxico y venenito, patrimonio de La Más Draga y ahora de México entero. ¿Cómo están? ¡Ay, qué cosa, eh! ¡Qué agasajo tenerlos cada noche! Cuéntenme. Karime, preciosa platinada. Pues yo me siento muy contento de estar de regreso y qué mejor que para el 7º sello, que se ve que viene brutal. Yo estoy muy contento. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi gente allá en casita? Oigan, nosotros estamos muy emocionados de verdad de saber qué es lo que tienen preparado nuestras chicas allá atrás. Estamos muy contentos de regresar a este 7º sello, ¿verdad, Venenito? Claro que sí, muchas gracias de nuevo por tenernos aquí. Wendy, qué gusto verte de nuevo con La Más Draga. Hola, mi amor. ¿Qué tal? Yari, como siempre es un placer tenerlas cada temporada. Natalia, bienvenida seas. Gracias. Y pues te esperamos al rato en el salseo para echarnos unos traguitos de mezcal, ¿no? Claro que sí, oigan, y la pregunta, ¿preñan? Ay, Jesús bendito. Lo averiguaremos. Lo que quieras, chiquito. Porque somos 4. Wow, porque somos 4, ¿eh? Porque no nos invita. Bueno,
Y les cuento que mis cachorras, nuestras feminosas, están listas para ver y ser vistas en el reto de esta noche. La más guelaguetza, inspirado en una de las celebraciones más importantes de Oaxaca. Pero ni se emocionen, cipoliteras, que no tiene nada que ver con eso. Así que suelten a mis feminosas y que arranque el ataque. El rostro, chido. El cuerpo, chido. El truco, chido. Me muevo, y mi barrio es más chido. Todo bien, todo chido. Cobro caro, me va chido. Si no te gusta, pues chido. Todo bien, todo 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 chido. Aquí si no pichas, no cochas. Sobres jalados sin clochas. No hay chanza pa' lichas ni mochas. No hay chanza pa' chafas, ni churpias, ni pochas. Chido, coche de chingona. Chava, cholas y buchonas. Pinche percha chacalona. Me tiran puras pichonas. El rostro, chido. El cuerpo, chido. El truco, chido. Me muevo, chido. Y mi barrio es más chido. Todo bien, todo chido. Cobro caro, me va chido. Si no te gusta, pues chido. Todo bien, todo 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 chido. Me di cuenta que sin ti me la paso más. Ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ahora voy a gozar de todo lo que me he perdido. No sé cómo chingados te pude haber querido. Ando en un meche con mis biches, de rol echando miches, sensual moviendo el culo y enseñando las chiches. Ando en un meche con mis biches, con mis biches, con mis biches, con mis biches, 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 biches. Ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ahora voy a gozar de todo lo que me he perdido. No sé cómo chingados te pude haber querido. El rostro, chido. El cuerpo, chido. El truco, chido. Me muevo, ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ya me di cuenta que sin ti me la paso más. Ahora voy
luzco cara en modelito muy chingón. Sirvo mi ángulo perfecto, estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona, tengo fama al 100, muy diva, me copian mi rutina. Mira, 3, 2, 1, siente la puta vibra. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona, tengo fama. Cachorrita, becada alucinada, muy matrona, armada en Balenciaga. Estreno rostro caro, deleite millonario. Me pasé de guapa y de cabrona, tengo fama. Larga vida la duquesa. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, caliente, caliente. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, caliente, caliente. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, caliente, caliente. Me siento paz, me siento paz, me siento paz, caliente, caliente. La verdadera matryoshka, papi. ¡Toda mi gente! que los voy a cachirulear. ¿Qué tranza? Falta ricura en casa. Al tiro con mis dragas.
peluquita, boobie paradita, brillo en las uñas, bonito en la bolsita. Potra, 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 gira aquí, gira allá. Peluquita, boobie paradita, brillo en las uñas, bonito en la bolsita. Potra, 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 gira aquí, gira allá. Sopo, 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 topo, sopo, sopo, sopo. Ay, sopo, 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 sopo. Ay, que me da, ay, que me da. Sopo, 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 topo, sopo, sopo, sopo. Ay, sopo, 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 sopo. Ay, que me da, ay, que me da. Bien muchi, muchi rica, bien rica mamacita, fundita selladita. Sopo, sopo, sopo. Bien muchi, muchi rica, bien rica mamacita, fresquita florecita. Sopo, sopo, sopo. Hace brucear mis mayatichis, qué rico. Mueve la caderichis, trucururu, pégame ese bultichis, uy, 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 uy. Así como me goofy, trucuru, trus, trus, trus. Saca la poderichis, trucururu, sabrosea mi colichi, uy, 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 uy. Así como me goofy, trucururu, trus, trus. Peluquita, boobie paradita, brillo en las uñas, bonito en la bolsita. Potra, 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 gira aquí, gira allá. Peluquita, boobie paradita, brillo en las uñas, bonito en la bolsita. Potra, 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 gira aquí, gira allá. Sopo, 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 topo, sopo, sopo, sopo. Ay, sopo, 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 sopo. Ay, que me da, ay, que me da. Sopo, 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 topo, sopo, sopo, sopo. Eso no es tragar, pendeja. Yo te quería, conmigo ya he sacado la lotería y me mentías, yo te valía, ahora estás pagando el karma que debías. Damita y caballero, agarre lugar y tabla. Corre y se va corriendo con
no, no, no. Si así estuvo la entrada, ¿cómo estará el caminito? ¡Qué manera de empezar esta temporada! Lo hicieron increíble. Me dejaron fría y amarilla como helado de vainilla. Pero es momento de escuchar cómo dejaron a nuestro panel de jueces. Esto de Oaxaca me encanta y ay, hasta me da hambre porque también la comida es deliciosa. Pero bueno, ese es otro pedo. Ese es otro pedo, mi amor. De verdad, yo también les quiero decir a todas que yo esperaba que alguien se abriera de patas, manas. O alguien se echara una pinche marometa o algo. Allá afuera nosotros decimos wow cuando vemos un video y las vemos que se abren de pies, que no sé, que una marometa, que no sé, algo padre. Entonces, pues bueno, esto va iniciando y yo creo que tienen mucho más que dar, pero felicidades a todas, a darle, mamón. Ay, ay, ay. Respiren, mis queridas feminosas. Un gusto poder verlas, conocerlas. Todas son hermosas, pero tenemos que calificar. Axele, tienes una cara preciosa. Pero ahí me quedo. No hubo algo que en verdad me hiciera vibrar. Siempre ve por más. No solamente es lucir un vestido, un buen maquillaje o una buena peluca. ¿Qué es lo que yo quiero decirle al público de lo que yo soy? Y ahí jamás tenemos que escatimar. A mí fíjate que me gustó mucho la impresión que le diste a tu vestido. Me encanta que implementaste tu nueva casa. Eso me da mucho orgullo. Que lo brilloteaste en las partes que tenías que brillotearlo y las demás las dejaste limpias, nítidas, como debe de ser. Me encanta la silueta que manejaste. El accesorio del pelo está increíble. Me gustó muchísimo. Muchas felicidades. Ahora voy con Brighty Stone. Me encanta porque las damas siempre nos quedamos con el caballero. Y tú elegiste al caballero, ¿no? Eso fue lo que yo entendí en la narrativa. Me encantó la coquetería con la que entraste. Creo que la energía muy buena. Felicidades. Brighty, mi buchifresa, ¿qué tal? Mira, a mí yo te vi y dije, ay, la India Yuridia ya estaba en perra, más chingona. Me gustó mucho esta interpretación que le diste, muy fuera de ti, de lo que tú eres, pero aún así te impregnaste tú del atuendo y de nuestro estado maravilloso que es Oaxaca. Me gustó, muchas felicidades. ¿Cómo es el nombre? Brillito, ¿cómo? Brighty. ¿Cómo? Brighty. O tú dile buchifresa también. Okay. Después. Ay, amo el buchifresa. Para que no te compliques. Oye, la verdad, amo el tono que traes, el color. Te ves súper tierna, súper bonita. A mí me encanta. Mira, andamos más o menos igual, pero no por eso te voy a querer mucho, cabrona. No, la verdad, felicidades. Me encanta esto. Tu vestuario es divino, tu maquillaje. Y pues nada, mi amor, felicidades. Qué chingona. Calypso, tienes una personalidad muy fuerte. Wow, tienes una presencia impactante. Siento que llevabas un tocado que es hermoso, pero era demasiado. Y siento que estabas limitada. Siento que eso no te permitía moverte más, que pudieras jugar un poquito más. Estabas cuidando que no se te cayera. A mí me encanta ver tus obras de arte, son maravillosas, es una confección maravillosa la que traes puesta, me fascina. Todas las texturas, los colores que implementaste me parecen fantásticos. Este pelo tipo depredador oaxaqueño me encanta, me fascina, me parece espectacular. Cierto, la maestra dijo que la pieza de la cabeza te limitó un poco, había salido con ella, sí, cierto, y después la colocas en una parte y continúas y nos mechoneas ese pelo maravilloso, que se ve fantástica esa pieza, está increíble. Muchas felicidades, no esperaba menos. Oye, Calypso, de verdad, felicidades, me encantó tu seguridad. Y la neta, yo ya me hubiera dado una enredadera bien culera con los guantes y el collar y todo, porque yo estoy muy así, hermana, muy tontita. Pero qué valor y qué chingón lo que haces. Y me encanta tu pantalón, así como dijo mi comadre acá. Está bien bonito, como el del payaso Pennywise, ¿ya que sí? Es que lo tiene más o menos así, pero se ve chingón, no lo digo de grosería. ¿Verdad que está lindo? Caos, lascivia.
Wow, me encantó. El primer cuadro fue como si fuera una pintura. Me encantó. El dramatismo que utilizaste también, ansiaba ver eso. Yo que soy teatrera, amo el drama, me encanta. Pero por momentos creo que estuvo un poco desdibujado el uso de la serpiente. No entendí. En general creo que las narrativas tenemos que ser muy claros. Ustedes lo saben y saben de dónde viene todo, pero como público a veces no lo entendemos. Y si utilizamos elementos, cada elemento junto a nuestro vestuario tiene que estar completamente justificado. Me hubiera gustado un poquito más que texturizaras con algún elemento, con algún canutillo, otra cosa más la falda, para que se definiera un poquito más y no sea así como nada más como rayoneada y ya fue así nada más. Detox, Alanis. Detox, eres una piña jugosa de la que todos queremos tener una rebanada. Me gustó mucho el performance, muy divertido, pero al final, siempre hay un pero. Me encanta lo que haces, he tenido la oportunidad de ver muchas cosas que haces, pero quisiera nuevamente que sorprendas a la gente con algo más y que salgas de esos vestidos de sirena para que tus movimientos sean aún más brillantes. Oye, es muy bonito ver que con nuestra cultura, con nuestras raíces, nuestros colores, nuestras texturas, también se puede hacer alta costura y no solo con otras cosas que vemos todo el tiempo. Me gusta que está lo mate bien concentrado, los colores bien sólidos y arriba ya el joteo maravilloso. Obviamente tienes una percha muy, muy maravillosa, entonces lo haces lucir extremadamente muy bien esta noche. Oye, mi amor, la verdad te voy a ser bien sincera, mamona. Yo cuando saliste con la piña, yo dije, va a salir Bob Esponja de ahí. La neta, qué chingón, ya empezó el show para los peques. No te creas. Amo, me encanta tu vestido, así como lo que te están diciendo. La neta, sí, tu vestido está todo que ver. Pero como dijo Natalia, la neta, yo sí pensé que alguna de ustedes iba como con más movimiento, hacer, no sé, alguna travesía así padre, no sé qué, para atrás y voltearse la cabeza, cabronal, no sé, algo. Greta Green, mi vida, hay que tener mucho cuidado con ese mezcalito porque serpientes podemos ver. Pero fue muy divertido lo que mostraste. Un placer ver bien realizado este corte sirena. Que hayas elegido el terciopelo para rebotar con las flores que son maravillosas, lo hace ver espectacular. Obvio, el verde de tu piel revive todo. A mí lo que chale, me brincó un chingo. Si tu resplandor hubiera sido con la sensación del encaje, esto hubiera sido una locura absoluta. A mí, la verdad, el vestuario que más me gustó fue el tuyo, Greta. La neta, me encanta, me fascina, me enloqueció. No sé, bueno, cada quien tenemos diferentes gustos y pensamos diferente, pero a mí me gustó mucho el tuyo. Felicidades. Connie. Ay, Dios mío, ese diablito que le gusta zapatear. Ok. Connie, me perdí un poco con la historia. Como que, si no haces lo que yo te digo, te va a llevar el diablo, ¿no? Tal vez. Pero solo quedó ahí. No hubo más allá, porque les van a ver miles y miles de personas y tenemos que dejarlos con la boca abierta. Es la única oportunidad. A mí me encantó que fuiste tú todo el tiempo. O sea, yo te veía y dije, es ella. Luego nos dijiste, yo soy Connie y hago esto en mi versión. Me encantó. Muchas felicidades. Me encantó tu vestuario, me mama. Yo creo que es que soy muy yo, así como muy diabla, perra, no sé. ¿Y viste que te chingaste? ¿Viste que te chingaste el cuernito? Sí, hombre. Sí, no manches, mana. Entonces, ojalá que te den la oportunidad de seguir aquí y que pues nos des más, mana. Y yo creo que tú sí tienes mucho más que dar. Pero bueno, eso demuéstranlo, perra. No entendí el vestuario, mi amor. No entendí las texturas. Pensé que esas sombreras iban a ser algo más. No entendía que tenía que ver el vestuario con la Sierra Sur. La narrativa no está clara. Muy pobre en cuestión, pues, de desempeño escénico. Me encanta tu maquillaje, de verdad es espectacular. Tu cabello, bueno, tu poco cabello.
también se ve divino. Pero creo que sí, el vestuario de esto de aquí que traes, tan grande, no te dejaba como moverte mucho, no sé. Pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Ojalá que no te manden hoy a tu casa, mana. Te mando un beso en la pelona. Ay. Ay. Yo siento que si yo voy a Oaxaca un día y me como una de esas hierbitas, podría platicar con un alien así como tú. Me encanta el toque de las medias, está fantástico. El brilloteo absoluto que le diste a las sombreras, las muñequeras son sensacionales. Me gusta y quiero seguir viendo más de este personaje que está bastante interesante. Oslo, la Rapunzel oaxaqueña. El primer cuadro, en cuanto se abrió la puerta, fue de ¡ah, qué lindo! Buscando algo, ¿no? Como un punto hacia dónde llegar. Pero de ahí fuera, cuando llegaste al centro del escenario, no entendí qué más pasó. Yo quiero como espectadora entenderlo. Entonces, me pasa en general eso, que me quedo como a medias. A mí me gustó mucho esta simpleza costeña, que la llevaste hasta este brillo sutil, pero respetando esa silueta. O sea, este vestuario está para una fiesta de estas... ¿Sabes cuál? Está muy bonito. Eso, ándale. Y así, me gustó mucho. Felicidades. Oye, Oslo, entraste con un gritito así, ¿cómo era? Ay, me encantó eso. Bueno, entraste con energía padre, a mí me gustó. Y pues ya después como que de repente dijiste, pues ya grité, yo ya les sigo aquí, ya me voy, adiós. Entonces yo dije, bueno, mi comadre va a hacer otra cosa o no sé. De verdad, de cada una que iba pasando una y luego la otra, yo decía, esta sí es la que va a hacer algo. Esta sí es la que se va a quitar una prenda y va a salir con otra cosa abajo. Y pues nada, hermana, dalo todo y si ocupas algo, pide dinero a tus amigos porque yo no presto. Seguimos con Ricura Santana, que realmente eres una ricura. Me encanta. Tu sonrisa es bellísima, tu rostro es hermoso. Lo luciste muy bien. Tus vueltas, siempre el punto en el centro para no perder el equilibrio estuvo increíble. Bueno, Ricura, pues el nombre lo dice todo. A mí me encanta tu sonrisa, te ves espectacular, ¿eh? O sea, sí transmites así algo bonito. Ricura, ¿sabes qué me gusta? Tu jeta tiene subtítulos, me dice que estás contenta, que estás alegre, o si estás emputada, yo sé que me voy a dar cuenta porque me haces con todo tu rostro, me vendiste ese atuendo que obviamente sí, está súper sencillo por la sección que escogiste, obviamente, pero se ve alegre, se ve guapachoso, se ve dicharachero, se ve muy bonito. La parte de las flores de acá me encanta porque están muy bien elaboradas, se distinguen los centros y los pétalos, maravillosos, los colores que elegiste, fantástico esta noche, muchas gracias. Hay frescura, ricura, hay todo en esta ocasión, muchas gracias. Tulsa, me gustaron mucho las texturas de tu vestuario, me gustaron muchísimo y desafortunadamente le puse más atención al vestuario que a ti y eso no me gustó. Que sea todo un complemento, que tu energía no se vea opacada por ese vestuario. Me gusta que eres ambiciosa, ¿verdad? Aquí he pasado mucha ambiciosa y se ha caído. Tú no, por suerte no te caíste, pero estas caudas tan grandes, si no las ensayan, mejor quítenlas o que salgan con ella y después que se vaya a la verga, porque te entorpece esta belleza tan bonita que traías y esta seguridad, porque saliste muy soberbia, muy acá de yo vengo de muy acá y de repente este cuatrapeo ahí te ensució completamente tu actuación y qué desgracia, ¿sabes? La verdad, yo te deseo lo máximo. Dalo todo, comadrita, y pues ya no tengo nada más que decir, porque la neta, lo que traes esto de tu espalda, ¿cómo le puedo llamar, Yari? De aquí, esta parte. La sombrera. Las sombreras me hacen como sentirme incómoda, porque debido a que yo tengo la espalda muy ancha, me siento muy identificada. Entonces eso me cayó muy gordo. Te mando un beso, mamona. Candela, fiesta con Candela. Hubo fiesta con tu actuación. Fue muy divertido, fue alegre, pero también ahí me quedé, Candela, yeye. Hay que buscar un poquito más, explotar todas las habilidades, todas las virtudes que tienes
para que digamos, wow, candela, queremos más candela. Fíjate que yo siento, es una gran elección de los colores, un color demasiado hermoso siempre, muy vistoso el rosa, es increíble, pero yo siento que sí le faltó un poco de más de estructura a las piezas de tu vestido, porque sí se ve desguanzado a lo lejos, se ven los brazos guangos y la cadera para abajo, y a pesar de que traes abajo para darle volumen, en la parte de la cintura y de los hombros está triste. Mana, amo tus ojos, se te ven desde aquí bien bonitos. No sé cómo se vean en cámaras, pero la gente que nos está viendo sí se ve guapa. No, es que luego a veces una no le ayuda, mana. Ay, ¿qué va a decir mi mamá yo con estas cosas? Ya casi habla mi comadre. Ya casi, ok. Yo creo que toda la gente allá en casa lo que más espera es que ya Obvio. hable Letal. Obvio. A mí me tiene nerviosa. Pues ¿O no? es que la vemos como enojada, mira. Ella siempre está enojada. Ay, no, me hubieran dicho mejor para no venir. No es cierto. Vale, dale. Ok, sigo yo con Pati Piñata. Hoy esperábamos que este vestuario en verdad explotara al salir. Y debo decirte, desafortunadamente, mi querida Pati Piñata, que fue la energía más baja de todas las presentaciones. En ti vimos esa urgencia de querer salir y ya que nadie más te viera. Pati, yo coincido con Natalia, de verdad bastante, porque sí fuiste la que quería irse rápido, llegar, y ya me vieron, yo ya me voy, como que nomás dijo, yo llego, tiro 3 papelitos y me voy rápido. De verdad, aquí lo estábamos comentando, y rápido le urgía, como que se le quemaban los frijoles a la cabrona, no sé qué pedo. No sé si te andaba del baño, mana, pero no seas mentirosa, porque dices que sí. Ah, sí te andaba. Ay, ves, muy mal momento para haber tomado agua. Pero bueno, no chingas, si sabes que ya te toca, ¿por qué pasa eso? Pero bueno, bendiciones. Ay, Naila, ¿y por qué me abandonas? Oh, qué bonito cantas. Naila Downs. Me encantó la actuación, todos los elementos, toda la utilería que utilizaste. Creo que fue muy clara tu narrativa. Fue la que yo más entendí. Fueron cuadros hermosos, la pose, este momento en el giratorio donde estabas rezando a la Virgen. Fue increíble, fue muy lindo. Y eso es lo que queremos ver. Naila, a mí me encantó la abundancia de tu falda. Todos esos circulares que traes ahí, 1, 2, 3, traes ella, está fantástica. Muy bonita elección, el color te quedó espectacular. Esta alegría que le metiste con tus elementos que se integraron, medio pendejones, ¿verdad? Uno dice andaba enredando un poquito y luego te cuento, ya luego y verás, ¿verdad? Pero bueno. Naila, la pirotecnia y cómo dabas vueltas así como en un sueño con tu sonrisa brillante. Te veías así que lo gozaste. Lo gozabas y de verdad déjame darle un cumplido a la Virgencita porque trae muy buena piedrería a la Virgencita de verdad. Claro. Ya va, dale la voltecita, maná. Mira, de verdad que brilla más que mis chingados vestidos que yo tengo allá en la casa. La pegó su mami. Qué coraje me da. Trae mejor piedrería a la Virgencita que yo. Claro. Pues sí, mana, se lo merece. Pues yo quiero. Ay, no, por pendejas pagamos de más. Ay, Naila, felicidades, mi amor. Muchas gracias, Wendy. Ahora sí. Ahora sí llegó el momento. Jesús de Oaxaca. Jesús de Oaxaca. Ya de Veracruz, no. Esto va a estar letal. ¿Letal? Yo no me siento en un séptimo sello. Estoy sentada en esta silla 8 años después y no con la misma blusa. Ahora, como directora creativa que tiene las enormes ganas de descubrir quiénes van a ser las feminosas que me voy a llevar para que estelaricen mis espectáculos que diseño en Teatro Garibaldi con Letal Producciones. Pero para ello, quiero pedirle a las artistas que están detrás de esos personajes que no pueden dejarle todo el peso de su talento a los atuendos que sus diseñadores les hicieron con mucho esfuerzo. Que tienen que ser ustedes las que salgan a este escenario a interpretar diferentes e increíbles personajes. El drag ha evolucionado gigantescamente y sé que así como yo, allá en casita el público está ávido de enamorarse de ustedes
Y no solo por sus frases, por su talento artístico, que eso haga que el público que está en casa decida invertir su dinero en ir a verlas a una presentación. Hoy, como su madre, les pido que crezcan como artistas y que se conviertan en artistas profesionales. Porque el público que está en casa cuando las vea se merece siempre lo mejor y no mediocridades. Y como decía mi abuela, las quiero chingonas, porque pendejas no me sirven. ¿Lo van a hacer, sí o no? No las escuché. Vamos bien. Eso es todo. Gracias, Letal. Pero bueno, cachorras, siempre amadas, odiadas y admiradas. Es momento de pasar a relajarse un ratito, una manuela. Todos necesitamos una manuela, ¿no? Claro. Oye. Siempre. De sandía picosita, ¿eh? Rica, Bueno, de tamarindo. vayan a relajarse y aquí seguimos para decidir quién es la más, quién es la menos. Pues mis cachorras, mis feminosas, los jueces han tomado una decisión. Así que les voy a pedir que cuando escuchen su nombre, por favor, den un paso al frente. Por favor, Candela Yeye, un paso al frente. Naila. Detox, Alanis. Axel Deville. Pati Piñata. Y por último, Tulsa Walpuris. Les recuerdo que la más de la noche va a ser acreedora a cachete, a billullo, un bistec. Oigan, de 5,000 pesos muy buenos. Muy bien. Eso, yo los quiero. Así que la más de la noche eres tú. Yo se los juro, se los prometo y espero y creo, así sea, que disfruten mucho mis pasarelas, porque yo eso venía a venderles, mucha fantasía. ¡Un fuerte aplauso! ¡Felicidades! Bueno, pues antes de conocer a las menos, les quiero decir que además de estar aquí para divertirme, estoy aquí para apoyarlas y cubrirlas con mi manto. Así que a partir de hoy les estaré entregando la beca de la duquesa a mi feminosa favorita de la noche, a la que me deje con el ojo cubo, el ojo caleidoscopio. La beca está conformada pues por unos pechereques de su servilleta. ¡Bravo! Te vas a poner la del Puebla. A ver, me hice mi porra. Peluca, tacón y labial. Peluca, tacón y labial. Detox, ¡te ves fenomenal! Oigan, felicidades a todas, lo hicieron increíble. Son lo más. Me identifiqué contigo porque le echaste frase. Ahí tenías unas frases muy buenas. Gracias, papi. ¿Y por aquí los demás? ¿Dónde están? Venga tú. Bueno,
Me gustó mucho el numerito, el carrito, la cuerpa, todo, pero todas son lo máximo. Y espero a todas becarlas y cubrirlas con mi manto. Bebé. ¡Mua! ¡Mua! ¡Bravo! Las quiero. Felicidades a todas. Y bueno, pues ahora llegó el momento más difícil de la noche. Candela, Pati Piñata y Tulsa, las menos de esta noche. Sabemos que aquí todo puede pasar y que las reglas cambian. ¿Qué? ¿Y saben qué? Ay, ¿qué? Ahora sí, comienzan las perradas. Feminosas, regresen a sus lugares. Como lo indica el manual de la más draga, en el primer capítulo ninguna feminosa es eliminada. Y así seguirá por lo menos esta temporada. Eso. Pero esto no se va a quedar nada más así. Quiero que recordemos que se les estuvo di, que los doblajes en esta temporada son muy importantes. Y esta mañana se demostró en esta gran batalla de doblaje. Alipso, Pati Piñata, Oslo, Connie Cortés, Moon, Paula Sivia y Axel Deville. Ustedes feminosas son las perdedoras de esta batalla de doblaje. Por lo que ustedes serán las únicas que serán juzgadas para ir a las menos en el siguiente capítulo. Un sudar. La verdad es que yo sabía que esto iba a pasar, pero no que iba a tener esta consecuencia, amiguitas. Estoy enojada, estoy fúrica, estoy consternada. ¿Qué? Colapso número 384 del primer episodio. Todas las ganadoras tienen inmunidad en el siguiente capítulo. Nos quitaron la mitad de las perras. No me quiero ir, por favor. No pensé que iba a ser tan serio, que iba a tener una repercusión tan seria, pero pues ya vi que sí. Primer capítulo y la vida decidió arrastrarme. La verdad estuvo increíble porque yo tengo inmunidad. Pobres de las que no tienen, la verdad. Mira, de la que me salvé. Pues nada, me toca ponerme perra porque esto no se queda así, muñequitas. Yo no soy la que se va a morir. Así arranca el séptimo sello.